Bueno, Pancho aquí se Álvarez. hace un programa Sí. fuera del aire y otro dentro del Con aire. otros temas. Continuamos dándole seguimiento a lo que está pasando en la justicia dominicana con el caso Odebrecht. Y de manera solidaria, Pancho Álvarez está viniendo los miércoles al programa El Día para compartir su análisis, su reflexión de lo que está aconteciendo. Y lo más actual del caso Odebrecht tiene que ver con lo que pasó en la audiencia preliminar que se convocó para el pasado viernes y se pospuso. ¿Tú puedes explicarnos, Bueno, Pancho, tal y como había advertido Pancho Álvarez el miércoles anterior. Bueno, hola Pancho, buenos días. Buenos días. Lo primero tal vez es decir que el domingo a las 9 de la mañana, Mary y yo vamos a estar ahí congregándonos en el en el Colegio Médico Dominicano para marchar hacia el Congreso Nacional por la dignidad, por la salud y por la vida de las mujeres. Y quisiera enfatizar sobre todo por el tema de la dignidad. Porque la vida la gente lo entiende con mucha claridad, ¿no? Pero a veces no hay vida si no hay dignidad. Entonces, ese tema es fundamental, sobre todo cuando se aborda el tema de la causal de violación o incesto. Ese de manera particular, el tema de la dignidad de la mujer es fundamental en ese punto. Y por eso, pues, invito también a que no solamente las mujeres, sino nosotros los hombres marchemos el domingo para que se aprueben esas tres causales. Es importante la participación masculina en este tipo de actividades, porque a veces tú ibas desde el principio. O sea, bueno, es importante, insisto, la participación de los hombres en este tipo de actividad, porque a veces se ve como una manifestación exclusivamente de los grupos que defienden los derechos de las mujeres y gente que está muy identificada con el tema. Y hay muchísimas más personas que no forman parte de esas organizaciones que están a favor de las tres causales. Vámonos al caso de Odebrecht. Tal y como habías advertido, la audiencia del pasado viernes se pospuso. Pero ocurrieron cosas dentro de esa audiencia que llamaron mucho la atención y quisiéramos que nos explique desde el punto de vista técnico qué es lo que ha pasado. Bueno, en primer lugar, pues ese era el resultado inevitable. La posposición por el tema de la recusación, la nueva recusación que interpuso el imputado Andrés Bautista contra el magistrado Francisco Ortega Polanco por las cartas que se habían cruzado, bueno, Miriam Germán al presidente de la Suprema y Miriam Germán al Procurador General de la República, donde hubo una interpretación para mí equivocada en el sentido de que eso significaba que ese juez, ese magistrado Ortega Polanco era el favorito de la Procuraduría General de la República. Y sobre esa base, Andrés Bautista dijo, si ese es el favorito de la Procuraduría, yo no quiero que ese sea el que me juzgue a mí, porque está del lado de mi acusador. Sin embargo, en audiencia parecería que no se atrevía a decirlo de manera tácita, el magistrado textual. Ortega debió haber decidido esa recusación antes de la audiencia. Y si la rechazaba, iba a tener que suspender la audiencia para que entonces el Pleno de la Suprema Corte de Justicia pudiera revisar su decisión. Pero ¿qué ocurrió? Que no tomó una decisión el magistrado Ortega, y cuando comenzó la audiencia, el primero que pidió la palabra fue el abogado de Andrés Bautista, el doctor Carlos Salcedo, quien inmediatamente dijo, su señoría, usted tiene que decidir primero este tema antes de continuar. ¿Qué hizo el magistrado Ortega Polanco? En mi opinión, correctamente, aunque después él se desdijo, ¿no? Dijo, vamos a hacer una cosa, oralice su solicitud, que fue por escrito, pero oralícela para decidirla ahora. Y Carlos Salcedo se negó a oralizarla, dijo, yo la deposité fuera de audiencia, por escrito, usted tiene que decidirla fuera de audiencia, por escrito. Yo no estoy de acuerdo con ese criterio de mi colega y buen amigo Carlos Salcedo, pero Carlos Salcedo lo que hizo fue entonces una oposición a esa decisión del magistrado Ortega de que oralizara la petición de recusación. Bueno, y hubiese sido interesante escuchar oralmente y que la población escuche cuáles son los fundamentos de esa recusación. Sí. Porque ¿qué se estila? Se estila que el magistrado decide inmediatamente. Ahora, de manera oral. No, si se le deposita por escrito, usualmente lo puede hacer por escrito también antes de la audiencia, para despejar ese tema de la audiencia.
Pero aquí el tema es que se le está pidiendo que a Carlos Salcedo que lo oralizara para decidirlo ahí. Carlos Salcedo se negó, el Ministerio Público apoyó al magistrado de que debía oralizarse y el magistrado después, sobre la oposición que hizo Carlos Salcedo, decidió retractarse. Es decir, ir hacia atrás y decir, vamos a elevar esa recusación al Pleno de la Suprema. Pero otra vez no decidió. No ha dado y entonces aquí viene, por segunda ocasión, ocurrió algo inusual. Y cualquier juez, cuando es recusado, toma una decisión y luego de tomar la decisión eleva su caso al Tribunal Superior para que lo revise. En este caso, el magistrado Ortega Polanco no volvió, igual que la primera vez, a decidir al respecto, sino que dijo, vamos a elevar su solicitud al Pleno de la Suprema Corte sin expresar su opinión sobre la recusación o no. Cuando lo que debió haber hecho es, acepto la recusación, y si la acepta ya deja de ser juez y el expediente va al presidente de la Suprema, pero solo para designar su sustituto, o rechaza la recusación y entonces su decisión tiene va que al Pleno. rechazarla con argumentos que van a la Suprema. Sí, ahora el magistrado Ortega Polanco todavía no se tiene noticia al respecto, no he visto en ninguno de los medios que el magistrado Ortega Polanco haya preparado su informe para elevar el caso al Pleno de la Suprema Corte de Justicia, pero tiene que preparar un informe. Ahora, la vez que lo recusaron anteriormente, que la Suprema lo rechazó, en el informe del magistrado Ortega tampoco estaba su opinión al respecto. Y esa opinión es importante que él la dé, de si procede o no la recusación. Y va a tener que darla en algún momento, aunque después decida la Suprema Corte de Justicia. Fíjense que la Suprema rechazó la primera recusación sin tener que escuchar la opinión del magistrado Ortega. Y que él la aceptó porque subió audiencia, ¿correcto? Y repautó. O sea que puede ser que la Suprema vuelva a recorrer ese camino que ya recorrió una vez y rechace la recusación, que yo entiendo que eso es lo que va a hacer, rechazar la recusación. Y el magistrado entonces vuelva a fijar audiencia para seguir conociendo la audiencia preliminar. Porque yo digo que el Pleno de la Suprema tiene que rechazar la recusación. Porque acogiéndola le está dando la razón de que el magistrado Ortega Polanco no es un juez imparcial. Y no hay ningún elemento en este momento que pueda justificar que el magistrado Ortega Polanco es un juez parcializado. Que una parte haya dicho que prefiere ese juez. Bueno, porque tal vez no prefiere otro que pueda venir. Eso nos pasa a los abogados constantemente. Por ejemplo, el Ministerio Público prefiere que esté ahí el magistrado Fran Soto o el magistrado Alejandro Moscoso Segarra, ambos que fueron miembros del Comité Central del PLD. No que lo son ahora, no lo son, pero tuvieron esos antecedentes. Entonces, y hace poco. Y no hace tantísimo tiempo, ¿no? Entonces, preferiría el acusador, en este caso el Ministerio Público, que hubiese un juez que tuviera esa vinculación, aunque sea en el pasado. Claro que no. Esta vez también hubo una solicitud de inhabilitación al juez Ortega Polanco. El planteamiento de Andrés Bautista a través de Carlos Salcedo fue doble. Primero, solicitando la inhibición. La inhibición, recuérdense que es un tema interno del juez. Es si el juez se siente independiente o no. Y es un tema que está dentro de la esfera de su conciencia única y exclusivamente. Pero en la solicitud de Carlos Salcedo se decía, y si rechaza la inhibición, vale recusación. En otra palabra, que planteó las dos cosas al mismo tiempo. Primero la inhibición, que es lo primero que tiene que decidir el juez, si se inhibe o no, y luego la recusación. ¿Qué va a ocurrir? En los próximos días, la Suprema Corte de Justicia tiene que dar su decisión, el Pleno de la Suprema, con respecto a esa recusación. Como señalé, aceptar la recusación, eso no me cabe en la cabeza, porque sería aceptar que el magistrado Ortega Polanco es un juez parcial. Yo no creo que el Pleno de la Suprema Corte, sin ninguna base, lo va a hacer. Entonces, la Suprema Corte de Justicia, digamos que tiene la misma tarea que se le asignó hace 2 o 3 semanas, y que la decidió bastante rápido, o sea, hizo su tarea en 2 o 3 días, mucho más rápido de lo que se pensaba, porque tengo entendido que no hay un plazo, ¿no? Hay un plazo de 3 días. Hay un plazo de 3 días. La primera vez lo cumplió.
usualmente no cumplen su plazo. Exacto. Esos plazos. Entonces, ese plazo de 3 días depende del momento en el que el juez entrega el informe. Y hasta ahora no tenemos conocimiento de que ese informe sea entregado. Eso es correcto. Una vez decida la Suprema con relación a este aspecto, supongamos que rechaza el recurso interpuesto por los abogados de Andrés Bautista, el juez Ortega tendría que hacer un llamado para una nueva audiencia y otra vez se abren los plazos para el depósito de pruebas. ¿En qué condición quedan los imputados ahora mismo? Bien, cuando la Suprema tome su decisión, si es rechazando la recusación, queda habilitado, continúa más bien habilitado el magistrado Ortega Polanco para conocer la audiencia preliminar, y lo que va a hacer es fijar una nueva audiencia, notificar a todas las partes y testigos la fijación de esa nueva audiencia, y cuando esa nueva audiencia se celebre, en mi opinión lo que va a ocurrir es que va a venir lo que se llama una reposición de plazo. Algunos... ¿Se anuncia en la audiencia? Y se decidirá ahí. Posiblemente lo van a pedir los propios imputados. ¿Con qué propósito? Bueno, el Código Procesal Penal tiene, la verdad, que una disposición absurda, y es que cuando se presenta acusación, hay un plazo ordinario de 5 días, cuando el caso es complejo se duplica a 10 días, ¿no?, para que se entregue la acusación a los imputados con todas las pruebas, y en ese plazo de 5 días o 10 días, en este caso es complejo, 10 días, depositen sus escritos de defensa, de excepciones, sus pruebas. Eso, después que un Ministerio Público se ha pasado un año investigando, a los imputados se les da 5 o 10 días, eso realmente no es justo. ¿Qué ocurre muchas veces? Que no tienen tiempo, o no se procede a la entrega de todas las pruebas de manera eficiente. Entonces, los imputados... Y que el plazo es corto, además. Y los imputados entonces piden una reposición de plazo. Es decir, que el plazo comience a correr nuevamente. O sea, que hay que esperar que se convoque una audiencia para eso. Eso es también, digamos, que tiempo que ganan los imputados, pero que se pierde en procesos que pudieran verse previamente. Es decir, vamos a darle más tiempo y punto. Y después de eso, o a veces hasta antes de eso, vendrán el tema de los incidentes, las excepciones. Ahí hay toda cantidad de incidentes posibles. Que se pueden, todavía en esta fase preliminar. Claro, que el juez pudo haberlo decidido antes, pero el Código Procesal Penal le permite, y ahí volvemos al tema de la oralización, pues que se oralicen, se presenten en audiencia, y el juez inclusive pudiera no decidirlo en audiencia, sino acumularlo para decidirlo con el fondo del caso. ¿Tú puedes dar ejemplo de qué tipo de incidentes se puede presentar? Claro que sí. Bueno, se ha planteado la inconstitucionalidad de algunas disposiciones, por ejemplo, con el tema del enriquecimiento ilícito que se le imputa a varios de los funcionarios públicos. Se establece que la ley no fija de manera precisa cuál es la pena, porque dice que se aplicarán las penas que establecen algunos artículos del Código Penal. Pues hay una excepción de inconstitucionalidad allí presentada que deberá ser decidida en su oportunidad. Pero, repito, son varios los incidentes y las excepciones. En este momento estamos recogiendo los nuevos escritos que se están depositando, porque, por ejemplo, ya tenemos información de que Víctor Díaz ha depositado más de un escrito. Tenemos el primero, ha depositado otros con nuevos planteamientos. En el primer escrito no había hecho ni siquiera una defensa al fondo, sino que solamente planteó 5 o 6 excepciones, incidentes, para que el juez los decida previamente, ¿no? Y eso lo van a hacer también los otros imputados, y por eso la gente tiene que entender que este proceso no va a ser rápido. ¿Por qué es importante que los medios de comunicación estén transmitiendo? Digo porque son varios los medios que están con la decisión de transmitir las audiencias, porque es importante que la gente vea esto que parece incluso complejo. Miren, este caso puso en jaque al sistema de partido de la República Dominicana con el tema del financiamiento, que lamentablemente no quedó incluido en la acusación. El financiamiento por parte de Odebrecht, de las campañas de no se sabe qué cantidad de políticos y de partidos. Pero no solamente por eso, puso en jaque al sistema de justicia. Miren lo que ha ocurrido en las últimas semanas con estas cartas, estos cuestionamientos, todo eso es producto del caso de Odebrecht.
Pero además de eso, es el principal caso de corrupción pública en toda la historia de la República Dominicana. Y no lo estoy diciendo yo, eso está en la acusación escrito de esa manera. Y no hay ninguna duda de que es así. Cuando usted examina los montos que para mí son siempre provisionales, porque ustedes saben el tema de los 92 millones de dólares, Odebrecht ya confesó fuera de la República Dominicana, y aquí lo ha confirmado, que hubo 92 millones de dólares que fueron utilizados para soborno. Este caso no puede quedar como han quedado todos los demás, en impunidad total. ¿Y qué pasó con los 92 millones? Estoy hablando de los 92 millones, pero sabemos que no son 92, que son mucho más, porque ya en la acusación se establece que Odebrecht transmitió a través de esas cuentas clandestinas, de esas compañías offshore de Odebrecht, a compañías offshore de Ángel Rondón, 136 millones de dólares, no 92, sino 136 millones de dólares. Y esto es empezando. Entonces, si tú me preguntas a mí por qué la ciudadanía tiene que seguir este caso, porque si este caso le pasa lo mismo que el caso de Félix Bautista y queda en la impunidad, pues es sencillamente una licencia de corso que se le estaría dando a todos los funcionarios públicos, no va a haber consecuencias ya. Una vez comience la audiencia preliminar, ya después de todos los incidentes, cada acusado encartado en el caso tiene un tiempo límite para su defensa, o el proceso mismo va definiendo cómo se da. Bueno, recordemos que son 7 los imputados. Y cada uno tiene su consejo de defensa. Sí. Y que cada uno va a tener una cantidad de excepciones, de incidentes que plantear. No estoy hablando del fondo todavía. Cada uno de ellos lo va a hacer de manera oral en audiencia. Y eso va a tomar un tiempo importante. Por eso es posible que ocurra lo que acaba de ocurrir esta semana en el caso Peravia. En el caso Peravia, el tribunal que está apoderado del fondo ya fijó un calendario de audiencias. 2 audiencias por lo menos por semana. El magistrado Ortega tendrá que organizar las audiencias de manera que puedan fluir, y en consecuencia entiendo que también fijaría, para que después los abogados no vengan diciendo que no yo tengo un compromiso ese día, bueno, se paren todos los lunes y los viernes, o todos los martes y los jueves, en fin. El magistrado Ortega deberá fijar un calendario de audiencia para que el caso pueda avanzar, porque de lo contrario pudiera eternizarse. Bueno, pues muchísimas gracias, Pancho Álvarez, por venir cada miércoles a ayudarnos a comprender el avance, la evolución de este caso, el caso Odebrecht. Todos tenemos que estar pendientes precisamente de qué pasa en la justicia con relación a este caso, que es el más importante caso de corrupción que tenemos en los tribunales en este momento. No el más importante que hemos tenido en los tribunales. Son varios. Algunos que todavía no han llegado a los tribunales, esperemos que lleguen. No, digo que está ahora, que podemos supervisar y que estamos viendo. Así que, Pancho, nos vemos el próximo miércoles. Ya ustedes saben, las gracias también por acompañarnos cada día.